Muy bienvenidos a todos y yo estoy acá muy contento de estar compartiendo con ustedes un nuevo video y hoy les traigo una propuesta que no se la pueden perder. Vamos a hacer un clásico de la repostería americana, un cheesecake New York con todos los ingredientes para dar el sabor exquisito de esta preparación. No nos demoremos más y vayamos directamente a los ingredientes para que puedan tomar nota y empezar con esta receta. Una vez que tenemos todos los ingredientes listos, vamos a comenzar con nuestro cheesecake. Lo primero que tenemos que hacer es la base crocante y esta se va a hacer con dos ingredientes. Por un lado tenemos mantequilla y por el otro lado tenemos galletitas de vainilla. Pueden utilizar las que les gusten sin ningún problema. Pero lo primero que tenemos que hacer es comenzar por derretir nuestra mantequilla. Lo podemos hacer en una cacerola o lo podemos hacer tranquilamente en el microondas. Una vez que ya fundimos por completo la mantequilla, es momento de empezar a procesar las galletitas. Dejamos esto a un lado. Por acá traigo mi procesadora. Y vamos a ir colocando las galletas. Las vamos a cortar groseramente. Una vez que colocamos todas las galletas, es momento de empezar a procesar y tenemos que formar un arenado. Cuando ya tenemos listas las galletas, las vamos a retirar y las vamos a volcar nuevamente a nuestro recipiente. Es momento de añadir la mantequilla. Y ahora mezclamos hasta humedecer y lograr la textura como si fuese de una arena mojada. Con nuestra preparación lista, la vamos a reservar y comenzamos a formar nuestro molde. Para esto estoy utilizando un molde desmontable de unos 20 centímetros de diámetro, que lo que va a tener de particularidad es que lo vamos a desarmar. Y para que el desmolde sea bien fácil, lo que vamos a hacer es dar vuelta la base. Entonces, así lo vamos a armar. Volvemos, levanto y ahí cerramos el molde. Hacemos coincidir y así nos queda entonces. Por abajo nos va a quedar un poco levantado, pero acá nos va a quedar ya una base plana. Si no, lo que pasa es que las paredes de la base no nos deja después poder desmoldar fácilmente. Tenemos que colocar mantequilla en la base y para hacerlo tengo por acá mantequilla fundida. Pincelamos tanto la base como los bordes. Ahora sí, que ya tenemos nuestro molde listo, colocamos un papel de horno o un papel manteca en la base. Y volcamos toda la preparación de las galletas. Con la espátula empezamos a bajar y formar un colchón con todas estas galletitas, que va a quedar una base crocante riquísima.
Y ahora, una vez que terminamos de aplanar todo, vamos a hacer buena fuerza y para eso utilizamos una base plana. En este caso yo utilizo una cuchara medidora, ustedes pueden utilizar un pisapapas o cualquier elemento que sea plano y les permita hacer presión. De esta forma compactamos muy bien la base de galletas. Una vez que terminamos de compactar bien la base de las galletas, vamos a preparar nuestro molde porque esto se va a ir a un baño María para cocinarse junto con la crema. Pero si no estamos seguros que nuestro molde sea herméticamente cerrado, la recomendación que les doy es que utilicen un papel aluminio y puedan cubrirlo. De esta forma vamos a evitar que se filtre líquido o agua por debajo. Le hacemos un buen sellado y así nos aseguramos de que no entre agua en la base. Ahora vamos a comenzar con la base de la crema de este cheesecake y para eso vamos a utilizar un buen queso crema estilo americano y en esta oportunidad yo estoy utilizando el queso Filadelfia, que es un queso que tiene mucho contenido graso. Esto me va a permitir a mí poder tener una cocción bien perfecta y que mi cheesecake quede bien sostenido. Pero si se te dificulta conseguir este queso o buscas una preparación un poco más económica, lo único que tenés que hacer es reemplazarlo por cualquier queso crema y darle unos minutos más de cocción, ya que con este queso nosotros tenemos una preparación más sostenida, más firme y más cremosa, pero con los otros quesos vamos a tener una preparación más ligera que va a necesitar de más minutos en la cocción para quedar bien perfecto el cheesecake. Ahora sí, dicho esa salvedad, vamos a comenzar con la preparación. Por acá tengo un bowl y no vamos a batir, no vamos a incorporar aire, queremos que nuestra crema quede bien sostenida. Cuando ya terminamos de incorporar todo el queso, lo que hacemos es moverlo un poco con la espátula para ablandarlo. También es recomendable que lo saquen del refrigerador por lo menos unos 20 a 30 minutos antes para que no esté muy duro. ¿Cómo continúa esta crema? Agregando azúcar y mezclando hasta integrar por completo. Una vez que terminamos por incorporar perfectamente el azúcar, es momento de empezar a perfumar nuestra preparación. Por acá tengo jugo de medio limón, la ralladura también de medio limón y esencia de vainilla. Vamos a agregar 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Y por acá también tengo fécula, que la vamos a tamizar previamente. La fécula nos va a ayudar a ligar todos los ingredientes, es por eso que nosotros la agregamos en este paso. Ahora nos queda mezclar. Una vez que terminamos por incorporar todos los perfumes de nuestra crema, vamos a añadir huevos. Huevos que vamos a tener que utilizar es 1,5 para nuestra preparación. Entonces primero vamos a romper uno, lo agregamos y con el segundo vamos a romper, quitar el ligue y agregamos la mitad nada más.
Una vez que integramos todo por completo, agregamos crema. Y vamos a terminar por unificar todo. Antes de terminar de integrar toda la preparación, es muy importante empezar a precalentar el horno. Yo lo que voy a hacer es marcar 140 grados y encenderlo con la función de ventilación y solamente calor en la base del horno. Cuando ya tenemos una crema bien homogénea y todos los ingredientes bien integrados, vamos a volcarlo sobre la base de las galletas. No se preocupen si queda bastante lleno su molde, esta es una preparación que no crece y nosotros no queremos tampoco que crezca. Va a quedar más chatita porque es una base cremosa y bien pesada. Emparejamos ligeramente. Unos golpecitos para que se empareje bien. Y esto ya lo tenemos que preparar en un molde. Como va a ser a baño María, busquen un recipiente que entre perfectamente. En lo posible busquen un recipiente que sea alto. En este caso yo tengo este molde de una torta que es de unos 26 centímetros de diámetro y tiene una buena altura. Eso me va a permitir poder colocar buena cantidad de agua y que no se me evapore en la cocción. Agrego. Como este recipiente es bien alto, pueden agregar el agua sin ningún problema. Si su recipiente es bajo, les recomiendo que el agua lo agreguen en el horno, así no están haciendo malabares hasta el momento de llegar al horno. El agua que estoy agregando es agua tibia, tiene que estar caliente para que no demore demasiado tiempo en la cocción, si no va a estar fría. El horno va a tener que calentar primero el agua, después va a tener que calentar el cheesecake y entonces va a ser mucho más tiempo el de cocción. ¿Por cuánto tiempo vamos a cocinar el cheesecake? Aproximadamente unos 90 minutos y eso va a depender también del tipo de queso que utilicen. 90 minutos a mí me funciona muy bien con el Philadelphia. En cambio, si utilizamos un queso crema de los tradicionales que compramos en el supermercado, aproximadamente van a ser unos 30 minutos más en la misma temperatura. Esto va a ir a baño María, a cocinarse al horno, pero también lo vamos a cubrir con papel aluminio en la superficie. Cuando lo terminamos de cubrir, vean que yo dejo espacio también para que se vaya evaporando el agua y no quiero que haya condensación de líquido en el interior. Entonces utilizo un cuchillo, hago unas pequeñas perforaciones. Acomodo nuevamente y esto se va al horno. Venimos por acá. En la rejilla del medio y acá yo voy a marcar 45 minutos nada más. ¿Por qué marco 45 y no 90? Porque yo a los 45 quiero revisar que el agua no se haya evaporado por completo y si es necesario agregamos un poco más. Mientras aprovechamos el tiempo y nuestro cheesecake se sigue cocinando, vamos a preparar la compota de frutos rojos. Y para esto no tenemos más que utilizar frutos rojos que pueden ser congelados o pueden ser naturales. En este caso yo estoy utilizando frambuesas, moras, frutillas y arándanos. Tengo por acá también azúcar y jugo de limón. Voy a utilizar
una sartén para que me ayude a evaporar el líquido y tener una buena compota en poco tiempo. Y vamos a agregar los frutos. Azúcar. Y por último, el jugo de limón. Mezclamos ligeramente para integrar el azúcar y ahora nos vamos directamente al fuego. Fuego que vamos a necesitar es un fuego medio. Y esto vamos a cocinar aproximadamente por unos 40 o 35 minutos. La consistencia tiene que ser muy parecida a la de una jalea o una mermelada. Y nos vamos a ir dando cuenta porque el azúcar se va a ir disolviendo. Y cuando nosotros pasemos la espátula, vamos a ver que se forma un surco. En este caso, como yo estoy utilizando frutos congelados, suele demorar un poco más de tiempo en tomar temperatura, pero luego ya, una vez que empiece a disolverse, vamos a marcar los 35 minutos y lo vamos controlando de vez en cuando. Ahora sí que nuestro azúcar ya comenzó a disolverse por completo, vamos a programar 35 minutos y lo dejamos cocinando a fuego medio. Una vez que ya pasó el tiempo necesario, vamos a chequear bien nuestra compota. Hacemos un surco y vemos que tarda unos segundos en juntarse. Eso quiere decir ya que nuestra compota está lista y nosotros ya la vamos a retirar del fuego. Apago y nos vamos entonces a nuestra mesada. Esperamos unos segundos a que enfríe y vean esto como yo les contaba recién. Cuando hacemos el surco no se junta rápidamente nuestra compota. Entonces ahí ya tenemos el punto justo para apagar el fuego y esto dejar que se enfríe para luego colocarlo en nuestro cheesecake. Yo lo voy a pasar ya a un cuenco. Una vez que pasaron los primeros 45 minutos, vamos a revisar cómo está nuestro cheesecake. Tenemos que ver que el agua alcance y vamos a revisar también la consistencia del mismo. Vean, todavía hace un pequeño oleaje. Quiere decir que le falta por lo menos unos 40 minutos más. Agua tiene, así que no es necesario agregar. La alarma ya me está avisando que el tiempo pasó y es momento de ver si lo que tenemos dentro del horno realmente ya está cocido. Así que vamos a tomar un repasador y vamos a ver cómo está. Venimos por acá, apagamos la alarma y vamos a verificar cómo está la cocción. Movemos y ya vemos que está mucho más firme, no se mueve. Nos vamos a dar cuenta también que está porque los bordes tienen un ligero color ya más doradito. Lo que tenemos que hacer ahora nada más es tener paciencia, dejar que nuestro cheesecake se enfríe solo dentro del horno. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, hasta que esté ligeramente a temperatura ambiente y luego sí ya lo podemos refrigerar durante toda la noche. Ahora que ya se cumplió el tiempo de frío, vamos a continuar con nuestro cheesecake. Yo ya lo quité del refrigerador. Es importante que nosotros lo dejemos por lo menos unas 10 o 12 horas y vamos a sacar el papel aluminio que tenemos por la parte superior.
y nosotros no tenemos que desprenderlo inmediatamente. Tenemos que despegar bien todos los bordes para que no se rompa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un poco de agua caliente y una espátula. Dejamos sumergida la espátula 1 minuto aproximadamente y vamos a comenzar retirando bien todos los bordes. Tengan a mano un paño húmedo para limpiar la espátula cada vez que nosotros la vamos a colocar nuevamente. Y así contorneamos todo el cheesecake. Con cuidado lo vamos a desprender. Y vamos a levantar ligeramente traigo mi base de presentación. Una vez que ya lo levantamos, vamos a retirar el papel que está por debajo. Con mucho cuidado siempre para evitar que se nos rompa. Y ya lo pasamos ahora a nuestra base de presentación. Ahora que ya lo tenemos presentado en nuestro plato, lo vamos a llevar solamente unos 5 minutos al refrigerador mientras alistamos todos los ingredientes para su decoración. Ahora llegó el momento más esperado, momento de darle vida y darle color a nuestro cheesecake y combinarlo con esta compota que hicimos de frutos rojos que es increíble y va a contrastar muy bien con toda la cremosidad del queso. Estas notas ácidas van a quedar alucinantes. Lo que tenemos que hacer es traer nuestro cheesecake, que lo tenemos un poquito ya más frío, lo dejamos reposar en el refrigerador. Y con la compota, cuando ya esté a temperatura ambiente, que no esté fría completamente, pero que tampoco esté tibia, vamos a colocarlo en la parte superior. Vean cómo queda la consistencia. Se nota toda la fruta que nosotros agregamos y queda un poco de la salsa también. Yo no me voy muy a los bordes para que no se chorree todo. Agrego un poco. Y ahí voy a ir controlando. Desparramando. Acá tienen la opción de ustedes si quieren agregarle la compota ya directamente o por qué no dejarlo sin la compota y solamente cuando cortan la porción la terminan de completar. Mientras dejamos que se termine solo de desparramar, vamos a preparar la decoración que tenemos por acá, unas frutillas, unos arándanos y unas hojitas de menta para terminar de coronar este postre tan rico. Cortamos en mitades la frutilla.
Algunas las podemos dejar enteras. Completamos también con unos arándanos. Y el toque final que no podemos dejar de agregar, unas hojitas de menta. Y de esta forma ya tenemos terminado nuestro Cheesecake New York, un clásico de la repostería americana que no podés dejar de probar y como pudieron ver seguramente es muy fácil de hacer, no requiere más que mezclar los ingredientes. Yo me despido, pero antes de despedirme te invito a que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho, que actives también la campanita si querés enterarte de todas las notificaciones que tenemos para vos. Y yo me voy ya, pero antes me voy a probar una porción de este delicioso postre. Nos vemos hasta la semana próxima.